Perdón, y Sí, mandarlo a una casilla de mail de alguno de nosotros. bueno, lo voy a Está- consultar lo voy a consultar con el doctor y cualquier cosa se lo mandamos a una casilla de mail de ustedes. ¿Mm? de última lo compartimos entre los compañeros, pero digo, lo que sea más fácil para que lo puedan subir. Está bien, no, yo sé, al doctor se lo mandé, lo que pasa es que no sé si el doctor se lo subió o no. Ustedes me dicen que no, bueno, voy a hablarle de nuevo una vez que terminemos esta charla, o si no mañana, para que se lo suba también con este contrato. ¿Sí? Y si no, y también le voy a decir, perdón, de que a ver si se puede subir a una, digamos, a una casilla de correo de alguno de ustedes. Ok, profe, gracias. No, por favor, a ustedes. Bueno, y vamos a comenzar con el tema de contratos, que algo de eso habíamos así tocado tangencialmente en la clase anterior cuando veíamos obligaciones, en el sentido de que el contrato constituía, o los contratos, constituían, digamos, la parte dinámica de todo lo que era el derecho privado patrimonial. O sea, contratos y obligaciones van un poco de la mano, digamos, por así decirlo, porque el contrato genera obligaciones. Esas obligaciones pueden ser de las más diversas características o clases, conforme habíamos visto ya en la clase anterior, cuando veíamos el concepto de obligación, los sujetos, qué pasaba cuando una obligación no era cumplida, los distintos modos que tenía el acreedor para lograr el cumplimiento de la prestación a la cual se había obligado el deudor, y bueno, y la clasificación de las obligaciones, donde ahí veíamos cómo se clasificaban las obligaciones de acuerdo a la prestación, al vínculo, si la cosa estaba determinada, indeterminada, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice el Código Civil y Comercial Unificado en materia de contratos? Bueno, en materia de contratos, ahí el Código Civil, en esa presentación que ustedes están viendo, nos define el contrato. Y lo define siguiendo una técnica legislativa que se parece un poco a la que mencionaba Vélez Arfi, pero que tiene algunas, digamos, diferencias un tanto conceptuales, no metodológicas, ni tampoco de terminología. El 957 dice que el contrato es el acto jurídico mediante el cual las partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Bueno, ahí tenemos una primera ya característica de lo que es el contrato, es decir, es un acto jurídico, ¿sí? O sea, todo acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la transmisión, modificación o extinción de relaciones y situaciones jurídicas. Pero acá en materia de contrato, el código acota o limita un poco más el concepto, porque si bien dice que es un acto jurídico, a continuación dice que mediante el consentimiento de las partes arman el contrato para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales y no situaciones jurídicas. En la clase anterior habíamos visto algo de lo que era una relación jurídica patrimonial y una situación jurídica patrimonial. Es decir, en materia de situaciones jurídicas patrimoniales, o sea, lo que se denominan los derechos reales, no hay contrato, sino que hay una situación jurídica o una relación de señorío o dominio entre una persona humana o una persona jurídica y una cosa. A ver, voy a seguir admitiendo. Sigo admitiendo gente yo, así que por eso paro un poquitito. Bueno, decíamos también de que la nueva definición que da el Código Civil y Comercial Unificado se diferencia del Código Civil anterior en cuanto a su conceptualización, términos y finalidad, cosa que ya hemos visto en estas pocas palabras introductorias acerca de la temática. Bueno, el contrato, digamos, es la parte medular de toda la vida de relación de los seres humanos, personas humanas o personas jurídicas. Todos los días nosotros estamos haciendo un contrato, desde que vamos a un supermercado, hasta que subimos a un colectivo, subimos al subte, pagamos a través de la SUBE el pasaje en tren. Siempre estamos haciendo relaciones jurídicas patrimoniales. Siempre estamos contratando con alguien, que pueden ser personas humanas o personas jurídicas. Y también esta conceptualización, esta idea del contrato es la misma idea que predominaba ya por el siglo XIX en pleno auge de la llamada doctrina del liberalismo económico, término este que últimamente se está poniendo de moda
por todo este tema de la campaña política y por el tema de las elecciones del domingo que viene. Digamos, siempre en los países de cuño liberal, el contrato no solamente se lo definía de esa manera, sino que también iba integrado con un principio muy de fuerza de que era el principio de cumplimiento estricto de los contratos. Ese principio de cumplimiento estricto de los contratos es lo que se conoce con el aforismo latino pacta sunt servanda, o sea que los contratos están para ser cumplidos. Lamentablemente muchas veces por cuestiones políticas o por cuestiones de los propios contratantes, ese principio no se cumple en la práctica, con las consecuencias y las sanciones que hemos visto en la clase anterior al hablar de obligaciones. Hoy en día el contrato se rige por distintos principios orientadores que de algún modo están legislados en el Código Civil y también en la Constitución de la Nación Argentina. ¿Cuáles son esos principios orientadores? El primero de ellos es la libertad para contratar, el segundo la fuerza obligatoria de contrato, el tercero que es algo incorporado a través de la reforma constitucional del año 1994, que es la tutela constitucional del contrato, el principio de la buena fe, el principio general del derecho, que se cumple inexorablemente. El Código de Vélez decía que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe o de acuerdo a lo que verosímilmente las partes pudieron o debieron entender al momento de la firma del contrato. Ese principio, digamos, palabras más, palabras menos, está contemplado en la nueva legislación unificadora de los campos civil y comercial, a partir del 1 de agosto del 2015. Y por último tenemos distintos principios y deberes contractuales y también el llamado principio de jerarquía de normas e integración del contrato. ¿Qué significa esto último? Esto último significa que a partir de la reforma operada como consecuencia de la unificación a los códigos civiles o de los códigos civiles, o del código civil, perdón, y comercial, hay normas jurídicas que establecen de qué manera se deben interpretar los contratos y cómo se deben interpretar las normas jurídicas. Eso es lo que se conoce con el nombre de diálogo de fuentes, ¿sí? Primero, el contrato debe ser interpretado o ejecutado de acuerdo a lo que las partes pactaron, y en el caso de que no se han pactado nada, bueno, habrá que bucear en el ordenamiento jurídico a ver si hay alguna norma supletoria que venga a integrar o a reemplazar esa falta o falsa interpretación que tuvieron los contratantes al momento de contratar. Más o menos a eso apunta esto de los nuevos principios y los deberes contractuales. Sin perjuicio de ello, vamos a mencionar después algunos cuando lo veamos un poquitito mínimamente en detalle. ¿Qué es la libertad para contratar? Bueno, la libertad para contratar, tal cual lo dice el 958 del Código Civil y Comercial Unificado, sigo admitiendo, es el principio, un principio básico y elemental que tiene toda persona, que es la de contratar con quien quiera, contratar sobre lo que se quiera, acordar previamente con otra parte, o la libertad para no contratar o para no realizar ningún contrato. El 958 nos dice que las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido. Pero esa libertad de contratar y esa libertad de establecer el contenido del contrato no es absoluta, sino que está limitada por la ley, el orden público y la moral y la buena costumbre. Principios estos que algo ya hemos visto en la clase anterior, en obligaciones, cuando veíamos el tema de la moral y la buena costumbre como limitaciones al objeto de las obligaciones. Esto se correlaciona con el artículo 19 de la Constitución Nacional, cuando dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe. Como también el principio que se deriva de ese artículo, que dice que las acciones privadas de los hombres que están reservadas a Dios y exentas de las autoridades de los magistrados. Esto significa que la parte interna volitiva de una persona, en tanto y en cuanto no constituye un delito, un hecho ilícito, o no viole las normas de la moral y de buenas costumbres, bueno, quedará dentro de la esfera privada de esa persona y no podrá ser juzgada por ningún magistrado bajo ningún punto de vista. El derecho a contratar o no contratar aparece como la mayor expresión del principio de la libertad para contratar, ¿sí?
Claro que, no obstante, en muchos casos se presenta visiblemente disminuido en función, en algunos casos, de la intervención que hace el Estado sobre distintas materias. Caso, por ejemplo, del contrato de seguro obligatorio, previsto en el artículo 68 de la Ley Nacional de Tránsito, donde a mí prácticamente me obligan a contratar un seguro, es decir, no tengo posibilidad de negociar con nadie, porque, y aparte, dicho sea de paso, esos contratos son contratos que vienen con cláusulas predispuestas, muchas veces, o muchas de ellas abusivas, también con prácticas abusivas que muchas veces se materializan o se legalizan, entre comillas, en esa clase de tipo de contratación. Ahí no hay libertad para contratar, sino que yo sí o sí tengo que contratar un seguro, si no, digamos, si bien puedo circular con el auto, si me llega a pasar algún accidente o me para la policía de la ciudad, puede ser objeto de una sanción, de una multa o de un procedimiento de tipo contravencional. La libertad para contratar también implica el derecho a contratar con una persona determinada o de no hacerlo, cosa que ya hemos visto cuando hablábamos de, digamos, la libertad para contratar en general. Un ejemplo de esto lo tenemos en el artículo 1195, que establece que es nula la cláusula que impide el ingreso o excluye del inmueble alquilado, cualquiera sea su destino, a una persona incapaz o con capacidad restringida que se encuentre bajo la guarda, asistencia o representación del locatario o sublocatario, aunque éste no habite el inmueble. El derecho a contratar también tiene que ser ejercido sobre cualquier prestación que sea lícita, ¿sí? Es decir, que no sea contraria al ordenamiento jurídico en general, ni tampoco contrario a la moral y a las buenas costumbres. El segundo principio que nosotros vemos ahí es el llamado principio de la fuerza obligatoria del contrato, que bajo la vigencia del Código de Vélez-Sarsfield estaba contenido en el artículo 1197, el cual decía que los contratos obligan a las partes como si fueran la ley misma. En ese caso, Vélez-Sarsfield lo que estaba haciendo es equiparar al contrato como si fuera una ley sancionada por el Congreso. Más o menos, esa era la idea. Es decir, era tan sacrosanto el principio del contrato y de la palabra empeñada, que si un contratante no cumplía una determinada prestación, era como si hubiera violado una ley. No digo como si hubiera cometido un delito, porque sería un poco excesivo. Este principio está consagrado en el artículo 959 del Código Civil y Comercial Unificado. En cuanto a la tutela constitucional del contrato, bueno, esto está, digamos, mencionado en distintas cláusulas, como el artículo 14, que establece la libertad de ejercer el comercio y de la industria lícita, el artículo 19, que ya lo habíamos visto anteriormente, y distintas normas constitucionales que prevé la nueva Constitución del año 1994. Con respecto al principio de la buena fe, este está mencionado en el artículo 961, que dice que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. El principio este que le mencioné era similar al de Vélez-Sarsfield. Pero al renglón seguido dice, obligan no solo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ello, con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor. Fíjense que acá el Código Civil, palabra más, palabra menos, utiliza la misma terminología, utiliza la misma idea fuerza que regía en el viejo 1198, que les acabé de mencionar hace más o menos 5 minutos, sobre cómo era el tema de el principio de la buena fe en los contratos bajo la época de Vélez-Sarsfield, o hasta la sanción del nuevo Código Civil y Comercial Unificado. Pero además establece un principio que es el del contratante cuidadoso y previsor, que viene a reemplazar, digámoslo de alguna manera, a lo que el Código de Vélez-Sarsfield hablaba como las reglas del buen padre de familia, es decir, esos cartabones, los estándares jurídicos, que en realidad eran principios generales a los cuales el juez a veces, muchas veces tenía que recurrir cuando tenía o cuando quería desentrañar cuál había sido la voluntad de las partes, o si esas partes habían, digamos, contratado de acuerdo al contexto económico o al contexto social en el cual se había firmado el contrato. Bueno, con respecto a los nuevos principios y los deberes contractuales, ya se los he mencionado, algunos
el deber general de información, es un nuevo principio y un nuevo deber contractual, que esto se ve mucho en los contratos con cláusulas predispuestas, por ejemplo, los contratos bancarios, los contratos de tarjeta de crédito, los contratos cuando ustedes van a una concesionaria, digamos, a comprar un auto. Bueno, ahí le tienen que informar adecuadamente en qué va a consistir ese contrato que van a firmar. Sigo admitiendo. Ahí está. Otra consecuencia de estos nuevos principios y deberes contractuales lo podemos ver en el tema de la solidaridad. La solidaridad, el solidarismo contractual, que es un principio básico, novedoso, que proviene del derecho alemán de la posguerra, que fue receptado por mucha legislación de derecho comparado y ahora está legislado de alguna manera implícita en el nuevo Código Civil y Comercial Unificado. ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a esto? Son principios, digamos, que van de la mano, es decir, no se dan en compartimentos estancos. Si yo contraté con una determinada persona, bueno, lo tuve que hacer de buena fe, voy a estar protegido por la Constitución Nacional, voy a tener que cumplir en el desarrollo del cumplimiento de mis obligaciones con estos nuevos principios, y obviamente voy a estar atado por ese principio que mencionábamos de la fuerza obligatoria del contrato. Repito, ¿Una consulta? Sí. Permiso. Te escucho. ¿Puede ser que haya algunas diferencias en el nombre de cada uno de los principios con lo que figura en el libro? Puede haber, sí. No, yo le voy a ser sincero, yo el libro no lo tengo, no lo leí todavía, pero calculo que no debe haber ninguna diferencia, salvo una diferencia terminológica. Ok. Listo. Gracias. No, por favor. Bueno, vamos a ver cuáles son los elementos del contrato. Bueno, por un lado tenemos, al igual que todo acto jurídico, el contrato, y dado que el código lo define como un acto jurídico, debe contener todos sus elementos, es decir, los elementos esenciales, que son el sujeto, el objeto y la causa fin. Algunos contratos tienen elementos naturales, que son aquellos vinculados al contrato en sí mismo. Por ejemplo, en materia de donaciones, un elemento natural la gratuidad, es decir, no hay donaciones onerosas. Las que se llaman donaciones remuneratorias son una donación que hace, o es un contrato que hace una persona donante, como si fuera una especie de pago, entre comillas, no en dinero, hacia otra persona por un determinado servicio que le brindó en vida al donante, pero de ninguna manera eso implica que la donación sea onerosa. La donación sigue siendo gratuita, elemento natural del contrato de donación. En los contratos de compraventa y de locación, bueno, el elemento natural será la onerosidad. Yo cuando vendo un departamento, a cambio recibo los dólares, y el comprador recibe, a ver, ya me está llegando el cartelito de que me voy a quedar sin tiempo, así que no se asusten si se cortan, volvemos a empezar. Decíamos que en la compraventa sería, no sé, la onerosidad, un elemento natural. En el mandato, un elemento natural puede ser la confianza. ¿Por qué? Porque usted no le va a hacer un poder a nadie que no sea de su extrema confianza. Por ejemplo, o si alguno de ustedes está casado y quiere hacer un poder, no va a recurrir ni a mí ni al doctor Irigoyen, llevará, no sé, a su esposa o a su pareja o a alguno de sus hijos, porque son con lo que más tienen confianza en las relaciones personales, familiares y en las relaciones íntimas. Es decir, esos elementos se dan de acuerdo al contrato de que se trate, ¿sí? Por eso se los llama naturales. Otros elementos naturales podrían ser en los contratos onerosos y conmutativos el tema de la evicción y los vicios ocultos en la cosa. Y los elementos accidentales son todos aquellos que pueden o no existir en los contratos. Yo puedo hacer un contrato a plazo, ahí tendré un sujeto, habrá un objeto, una causa fin, de acuerdo al contrato de que se trate, podrá tener unos elementos naturales, pero si le pongo un plazo, le estoy poniendo un elemento accidental, que eso ya lo vimos en la clase anterior cuando veíamos obligaciones. Lo mismo pasa cuando hacen una donación. Si le ponen un cargo, eso va a ser un elemento accidental, y no un elemento ni esencial ni natural. O sea que los contratos, para que sean válidos y para que tengan juridicidad, tienen que tener esos tres elementos: sujeto, objeto y causa fin, que son los elementos esenciales.
Sujeto y objeto ya hemos visto en las clases anteriores y también lo habrán visto con el doctor Irigoyen. Los sujetos pueden ser personas humanas, personas jurídicas, pueden concurrir al otorgamiento de contratos ya sea en forma personal o mediante un apoderamiento. En lo que respecta al objeto, tampoco hay muchas, digamos, disquisiciones o mucho para discutir o para charlar. El objeto pueden ser cosas o bienes. En ambos casos las cosas tienen que ser dentro del comercio, no tienen que estar prohibidas. Pueden ser cosas fungibles, no fungibles, dinero, cantidad de cosas, obligaciones de género, ¿sí? Y con respecto a los bienes y también con respecto a las cosas, estos tienen la limitación que le da la pauta de la moral y las buenas costumbres. Conceptos que ya lo mencioné o lo vuelvo a mencionar, son estándar o cartabones jurídicos que van moldeándose de acuerdo al momento social en que se viva dentro de una sociedad. Vamos a ver un temita acá que es importante, que es el tema de la clasificación de los contratos. Es decir, cuando veíamos la clasificación de las obligaciones, decíamos que clasificar una obligación era categorizarla dentro de una especificidad o dentro de una rama concreta, teniendo en cuenta los efectos que pueden producir o si tienen alguna consecuencia práctica. Con respecto a los contratos pasa exactamente lo mismo. Se clasifican los contratos de acuerdo a determinados cartabones, de acuerdo a determinadas pautas, en tanto y en cuanto tengan consecuencias jurídicas o se apliquen determinados institutos para esos contratos. Yo les voy a dar acá la clasificación, digamos, básica, la que seguramente van a ver en los libros y que se deduce del Código Civil. Puede ser que en los libros o en el libro que ustedes usen vean una clasificación, digamos, de los contratos desde el punto de vista empresarial. Bueno, no difiere mucho de esto, ¿no es cierto? Ahí seguramente van a haber contratos de empresa, como puede ser un contrato de cambio, un contrato de distribución, de agencia. Son contratos que están legislados hoy en día dentro del Código Civil y Comercial Unificado, cosa que antes no estaba, y que están legislados de acuerdo a pautas jurisprudenciales, es decir, a determinados tips, como se dice en la práctica, que fue fijando la jurisprudencia frente a determinados casos puntuales que se le presentaron en este tipo de contratación. No voy a entrar en la metodología acerca de los contratos de empresa, sí les menciono que algunos autores discrepan con algunos temas respecto de los contratos de empresa. Esto es, hay algunos contratos de empresa que el legislador se olvidó de ponerle o de legislar determinados asuntos y lo dejó librado a la voluntad de las partes, nada más que eso. Fuera de eso, es bueno que el Código Civil y Comercial Unificado haya incorporado dentro de los contratos a los contratos de empresa. Para los que no estuvieron en las clases anteriores, les menciono que contratos de empresa son aquellos que se celebran entre las empresas o entre empresas y personas humanas. Caso de los contratos de distribución, contrato de agencia, contrato de franchising, contrato, digamos, de suministro, contrato de concesión. Y después el código legisla sobre los llamados contratos de consumo. Son contratos que también nosotros firmamos o interactuamos constantemente en nuestras vidas, de que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Los contratos de tarjeta de crédito, los contratos bancarios, ¿sí? Todos esos son contratos que vienen con cláusulas predispuestas, algunas de ellas son abusivas, otras no, y después vienen con prácticas abusivas, que ya la jurisprudencia también se ha encargado de irles delimitando el alcance y de establecer también las sanciones respectivas frente a esas determinadas conductas que tienen a veces los empresarios. Les voy a abrir un paréntesis que está un poco relacionado con esto. Lo que lee el diario La Nación, hoy se habrán, si lo leyeron el día de hoy, se habrán encontrado con una sorpresa. Para mí no es tanto sorpresa, digamos, es lo más común, de que parece que a los bancos ya no les es rentable el negocio de la tarjeta de crédito, porque hubo muchos consumidores que fueron a comprar con la tarjeta de crédito y parece que el banco no les actualizó el monto máximo o el monto mínimo, y quedaron medio como en la nebulosa, digamos, frente al que le vendía el producto o servicio.
En algunas épocas había una práctica abusiva que consistía en que en un supermercado te retenía la tarjeta. Bueno, esta práctica abusiva ya dejó de ser tal porque está directamente prohibida por la ley. Pero le comento, bueno, de que esos contratos, que son contratos con cláusulas predispuestas, digamos que ya los bancos están poniendo un poquitito en el acento en la falta de rentabilidad de los mismos. En otras épocas de la historia argentina, yo soy un testigo de ellos, obviamente, las tarjetas de crédito no se comercializaban a través de los bancos, sino que tenían que ir personalmente a sacarla con algún garante o con alguna propiedad que fuera de satisfacción de la empresa que le daba la tarjeta de crédito. En otras épocas había dos tarjetas de crédito, la tarjeta Diners y American Express. Bueno, si ustedes querían sacar una Diner, la Diner tenía que llevar a una especie de padrino para que lo presentara, y bueno, y de acuerdo a eso, digamos, le daban o no la tarjeta. Y con American Express tenían que ir al edificio de Retiro y frente a Plaza San Martín, y bueno, ahí tenían que hacer la 1001, presentar millones de certificados y un título de propiedad que fuera acorde a lo que pedía American Express, si no, no le daban la tarjeta. Eso hoy lo comercializan los bancos, o lo fueron empezando a comercializar los bancos, pero ahora los bancos, digamos, se están poniendo un poquitito, se están preocupando, digamos, por el tema de la morosidad como consecuencia de los efectos que dejó y sigue dejando todavía, vaya a saber hasta cuándo, el COVID-19. Esto se lo menciono como dato, digamos, anecdótico, como un dato accesorio, teniendo en cuenta que estamos viendo contratos, que sepan que estos contratos son contratos con cláusulas predispuestas, en donde muy poco margen tienen los particulares de negociar con el banco. La cláusula se impone, se firman, si no, no le dan la tarjeta. ¿Sí? Volviendo a la clasificación de los contratos del Código Civil, tenemos distintas clasificaciones, ahí la ven en el Power. Uno es clasificación según que una de las partes asuman obligaciones. Tenemos contratos unilaterales y contratos bilaterales. En los unilaterales, por ejemplo, la donación, solamente una de las partes está obligada, el donatario, el donante no. Los bilaterales, por ejemplo, la compraventa, la locación de obra, de servicio, de la clase que fuera, o de vivienda, también las obligaciones son para ambas partes. El locatario estará obligado a cumplir la prestación, que será pagar el alquiler, y el locador, normalmente propietario o dueño del inmueble, estará obligado a cumplir con su prestación, que consistirá en poner a disposición del locatario el inmueble o una cosa mueble para su uso y goce. ¿Sí? Según las ventajas que dé contrato, sea para una o ambas partes, el 967 nos habla de contratos onerosos y contratos gratuitos. En los contratos onerosos, por ejemplo, una compraventa o una locación, hay ventaja para ambas partes. En cambio, en los contratos gratuitos, por ejemplo, la donación, la ventaja la tiene solamente una persona, que es el donatario. Los contratos también se podrían clasificar de acuerdo a si las ventajas son ciertas o dependen de algún acontecimiento incierto. Y mencionábamos ahí, o se menciona en el Power, los contratos conmutativos y los contratos aleatorios. En los contratos conmutativos, yo sé que las ventajas y las desventajas de un contrato, los contratantes las saben desde el momento mismo en que están firmando el contrato. El ejemplo típico sería la compraventa, también la locación. ¿Por qué? Porque en la compraventa yo sé que si vendo, sé que voy a recibir el precio, o sé que voy a recibir los dólares. Y el comprador paga los dólares y sabe que va a recibir la propiedad. Y en la locación pasa exactamente lo mismo, con la diferencia de que se paga, digamos, un canon locativo. En cambio, los aleatorios, las ventajas o desventajas para una o ambas partes van a depender de un acontecimiento incierto, un acontecimiento que no está en el momento mismo de la firma del contrato. Sería el caso, por ejemplo, de un contrato de renta vitalicia, los contratos de juego y apuestas, que están legislados en el Código Civil y Comercial unificado. Voy a seguir con la clasificación de los contratos. Bueno, acá tenemos una clasificación de los contratos que es bastante interesante. Según se exija una determinada forma, sigo admitiendo, los contratos pueden clasificarse en formales y no formales.
Los contratos formales son aquellos que tienen que realizarse bajo una determinada forma que puede ser exigida por la ley bajo sanción de nulidad del contrato, como por ejemplo la donación, necesariamente tiene que ser hecha por escritura pública, no hay boleto de donación, sino que directamente el donante, cuando quiere donar un inmueble o una cosa mueble a una persona donataria, tiene que ir sí o sí al escribano y hacer el contrato de donación mediante escritura pública, porque no se puede hacer mediante instrumento privado. Esa forma es una forma absoluta, de solemnidad absoluta. Sí o sí tiene que hacerse la escritura pública. En cambio, hay otros contratos que no son formales. Hay contratos que uno los puede realizar hasta en forma verbal, o mediante, no sé, poniendo una monedita en un dispenser de eso que hay en las estaciones de subte o en algunos centros médicos, que con una monedita o con una fichita que compran, le dan el café o la gaseosa o la golosina que ustedes quieren. Bueno, en ese caso estoy haciendo un contrato, ¿sí? Contrato de compraventa, que bueno, que si tomo esa bebida o como esa golosina que me da la máquina y después tengo un problema de salud, bueno, va a ser responsable la empresa respectiva que comercialice bajo esa forma, pero de ninguna manera yo ahí voy a tener que ir a un escribano, me voy a tener que sentar con otra parte y firmar un contrato. Directamente meto la fichita y me dan el producto que yo requiero. Por eso se llaman contratos no formales, porque no requieren de ninguna formalidad. Hay algunos contratos, sin embargo, que necesitan de una formalidad, pero que a su vez no está debidamente completada hasta que no se cumpla otro pasito más, que es la escritura pública. Y es el caso de los boletos de compraventa. Cuando ustedes van a comprar, no sé, en Boca de Pozo, por el sistema de fideicomiso al costo, un country, un inmueble en la provincia de Buenos Aires, un campo, lo que sea, o dentro de la capital federal, una casa, un departamento en el barrio que ustedes quieran, seguramente van a firmar un boleto de compraventa, y en el boleto de compraventa se estipularán cuál va a ser el precio, la financiación y todos los requisitos que establece o que se requieren para ese tipo de contrato. Pero a su vez, ustedes, para que esa compraventa tenga plena validez, tanto respecto de las partes como respecto de los terceros, van a tener que concurrir en un determinado plazo a un escribano para que el escribano haga la escritura traslativa de dominio. Y una vez que ustedes hicieron esa escritura traslativa de dominio y la escribieron en el registro de propiedad inmueble, el contrato de compraventa queda perfectamente formalizado, se tramita el dominio y los terceros ya saben que ese dominio ha sido transmitido a otra persona, razón por la cual en principio no tendrán ningún derecho para evitar que esa escritura o esa operación inmobiliaria sea considerada nula. El Código Civil y Comercial Unificado establece que los contratos que deben ser hechos bajo determinadas formalidades no valdrán como tales, sino hasta tanto en cuanto no se haga la respectiva formalidad. Según el que estén previstos en la ley o no, los contratos pueden ser nominados o innominados. Nominados son aquellos que están legislados, que tienen un determinado nombre, aunque no necesariamente a través de ese nombre se puede deducir a veces si se trata de un determinado contrato o no. Eso es un principio básico que viene sosteniendo reiteradamente la jurisprudencia. Pongo un ejemplo: si yo a un contrato le pongo en el margen contrato de locación, pero después de todo el clausulado de las 20 o 30 cláusulas que ponen las partes, resulta ser que más que una locación es una donación o un contrato, un boleto de compraventa, bueno, evidentemente ese contrato tendrá la validez que diga el juez, llegado el caso, que puede ser contrato de compraventa o contrato de donación, pero no el nombre que le pusieron las partes. ¿Se entiende esto? Pero más allá de eso, los contratos nominados son aquellos que tienen una regulación específica y positiva dentro del ordenamiento jurídico argentino. Y dentro de este ordenamiento tenemos los llamados, el llamado contrato de compraventa, locación, mandato, gestión de negocio, donación, contrato de distribución, contrato de suministro, de franchising, de concesión, de agencia. Todos esos contratos nuevos que
nosotros, o que ya les acabo de mencionar, que fueron incorporados en la legislación ahora. Y contratos innominados son aquellos que no tienen una regulación específica en la ley. Dentro de esto tenemos el contrato de garage. Cuando ustedes van a dejar su auto, si alguien tiene un auto, y lo ustedes dejan en un garage, a ustedes la persona que le recibe el auto le dice, entregame la llave, te lo estaciono y te da un ticket, y vos después contra ese ticket vas, pagás, retirás el auto con las llaves incluidas. Bueno, eso es un contrato, pero no tiene una regulación, digamos, legal. ¿Sí? Por eso se lo llama contratos innominados. Y según el momento de la ejecución, bueno, los contratos pueden ser de ejecución inmediata o de ejecución diferida. Los de ejecución inmediata son aquellos contratos en donde las prestaciones por ambas partes se cumplen en el momento mismo de la firma del contrato. Y los contratos de ejecución diferida son aquellos en donde una de las partes va cumpliendo su prestación a lo largo del tiempo. Ejemplo, la locación de cosas. Bueno, ahí tenemos una enumeración de los contratos en el nuevo Código Civil y Comercial, ¿sí? Me olvidaba, dentro de los contratos de empresas, cuenta corriente, leasing, el factoring. El leasing y el factoring son contratos que se utilizan para, digamos, para grandes emprendimientos de empresas. Les comento, si ustedes escucharon hablar de la cárcel de Marcos Paz. La cárcel de Marcos Paz fue hecha a través de una estructura jurídica y financiera que se llama Project Finance, ¿sí? Y además se estableció un contrato de leasing de larga duración respecto de la construcción de lo que hoy es la cárcel. Y el contrato de factoring se utiliza muchas veces, y de acuerdo a circunstancias cambiarias o digamos, de cómo está el país, para las operaciones de compra-venta internacional, es decir, para las exportaciones. La importancia práctica de la clasificación de los contratos. Bueno, les decía que clasificar un contrato se hace para saber si se les imputa o si se les es aplicable un determinado instituto frente a una determinada situación de tipo jurídica cuando no se cumple un contrato. Y ahí en el Power tienen ustedes que en los contratos bilaterales, ¿sí? Y también en los conmutativos y en los onerosos, se aplican determinados institutos, como ser el pacto comisorio del artículo 1087 del Código Civil y Comercial Unificado, la suspensión del cumplimiento del contrato, el vicio de lesión subjetiva, el tema de la caducidad del plazo para los contratos bilaterales y la llamada teoría de la imprevisión, que la vamos a ver un poquitito al final, para que ustedes tengan una somera idea de qué se trata esto. En cambio, los contratos unilaterales, prácticamente estos institutos no se aplican porque las obligaciones corren a cargo de una sola de las partes. ¿Cómo se forma el contrato? Bueno, dejando de lado un poco el tema de los contratos con cláusulas predispuestas, en donde una persona tiene que firmar sí o sí, sin perjuicio del derecho que tiene después de accionar ante la justicia por cláusula abusiva, por práctica abusiva, por denaturalización del contrato, etcétera, etcétera. El contrato se forma a través de dos términos, o mejor dicho, a través de una manifestación de voluntad. Manifestación de voluntad que puede ser expresa, tácita o por signos inequívocos. Y esa manifestación de la voluntad tiende a la formación del consentimiento. Y la formación del consentimiento se hace a través de dos términos, que son la oferta y la aceptación. Ahí en el Power ustedes tienen una característica de la oferta, que es la que nos dice que es un acto jurídico unilateral de carácter recepticio y dirigido a personas determinada o determinable. Y la aceptación es un acto jurídico unilateral que evidentemente es lo que concluye o pone o da entrada en vigencia al contrato. Hubo diversas teorías a lo largo de toda la historia del derecho civil para saber cuándo se considera aceptada una oferta o no. Bueno, eso no lo vamos a ver porque me parece que no hace tanto al tema de la carrera universitaria de ustedes, es más un tema de abogados que de contadores y de administradores de empresas. Pero sepan que la aceptación tiene que ser hecha dentro de un determinado plazo o dentro de lo que acordaron las partes, a los efectos de que el contrato ya quede formalizado y entre en vigencia y empiece a surtir sus efectos. Estos términos de oferta y aceptación, o mejor dicho, todo este procedimiento de formación de un contrato,
muchas veces no va dado de una simultaneidad en el tiempo, sino que muchas veces la oferta y la aceptación tardan, porque se van negociando cada uno de los términos, y se lo negocia a través de la firma de determinados institutos o de determinados digamos, acuerdos que están legislados hoy en día en el Código Civil y Comercial Unificado, receptando de esta manera el ordenamiento jurídico, todas esas prácticas de tipo empresarial que se venían dando a través de la costumbre. Dentro de estos institutos tenemos, por ejemplo, las llamadas o los llamados memorándum de entendimiento, las llamadas minutas, los llamados contratos preliminares, las llamadas cartas de intención, que son muy comunes en la compraventa de paquetes accionarios o en la compraventa de empresas, en donde las partes se sientan, de común acuerdo van delineando lo que va a ser el término de la oferta y eventualmente el futuro contrato, hasta que se ponen de acuerdo de manera definitiva, y todo eso volcado en esas minutas o en esos borradores o en esa carta de intención se traduce después en la firma del contrato respectivo. Esto se da mucho en los contratos de empresa, ¿sí? En cambio, en los contratos comunes, digamos, una compraventa, una locación, bueno, ahí sí se puede dar de manera simultánea tanto la oferta como la aceptación y la entrada en vigencia del contrato. La oferta, decíamos, es un acto jurídico unilateral, es decir, parte de una base, parte de un sujeto, de una persona humana, o de una empresa, o de una persona jurídica, dirigida hacia otra persona. Y ese direccionamiento de la oferta tiene que tener carácter de recepticio, es decir, tiene que ir con la intención de que la otra persona, que va a ser, entre comillas, el supuesto aceptante del contrato, reciba esa propuesta, la estudie, y bueno, y dentro y de acuerdo a cómo estén establecidos los términos de la oferta, tendrá que manifestarse de manera expresa, tendrá un determinado lapso de tiempo para pensarla y después responder si acepta o no la misma. Si la acepta, perfecto, queda perfeccionado el contrato. Y si hay que elevarlo a escritura pública, se lo elevará a escritura pública, y si no, bueno, se empezarán a cumplir las obligaciones y los derechos de acuerdo a lo que esté estipulado en el mismo contrato. La oferta también tiene que ser dirigida a personas determinadas o determinables. Estos conceptos que parecen iguales no son iguales. La persona determinada es la que tiene un nombre y apellido, digamos. Por ejemplo, si yo quiero vender un departamento que tenga un Recoleta y si lo quiero vender a Juan Pérez, bueno, Juan Pérez va a ser la persona determinada. En cambio, si yo ese mismo departamento que tengo en Recoleta le pongo un cartel que dice se vende, ahí yo no tengo una persona determinada, habrá una persona determinable, y llegado el caso, una vez que esté determinada esa persona, se firmarán los instrumentos respectivos. ¿Se entiende la diferencia? Parece que sí. Perfecto. Sí, sí. Muy bien. Un tema que me parece importante tratar a esta altura de exposición es el tema de la seña. ¿Por qué? Porque en los contratos muchas veces se acostumbra a dejar una determinada suma de dinero, es lo más común, ¿no es cierto? Llámense dólares, euros, pesos. Y eso es para dar una determinada seriedad a que de que una de las partes quiere realizar un contrato, que lo quiere cumplir y quiere llegar a buen puerto. El Código Civil tiene dos artículos ahí, que yo les menciono en el Power, que son el 1059 y el 1060. El 1059 me dice a mí que la entrega de señal o arras es lo mismo. La terminología arras es una terminología que viene del derecho romano, digamos. Ahí me está apareciendo una tachadura de color celeste, no sé quién habrá sido. El 1059 establece que la seña ya es confirmatoria, salvo que las partes convengan la facultad de arrepentirse. En tal caso, dice el código, quien entregó la seña la pierde en beneficio de la otra, y quien la recibió debe restituirla doblada. Estas son las dos clases de seña que había vigente el Código Civil y el Código de Comercio. El Código Civil, por un lado, permitía la seña penitencial. En cambio, el Código de Comercio, como atendía a la naturaleza de los negocios y a la celeridad que tienen que tener los negocios, directamente decía que la seña era confirmatoria.
no admitía la seña penitencial. El Código Civil y Comercial Unificado, digamos, establece como principio general de que la seña es confirmatoria, salvo que las partes, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad que mencionamos recién, decidan darle carácter penitencial, en cuyo caso, si una de las personas se arrepiente, bueno, habrá que ver si retiene, si la restituye en el 100%, o como dice el código, debe restituirla doblada, o si la pierde en beneficio de la otra. Y por otro lado, en 1060 nos dice qué objetos pueden ser materia de seña. Bueno, dinero o cosas muebles. Y si es de la misma especie que lo que debe darse por el contrato, la seña se tiene como parte de la prestación, si el contrato se cumple, pero no si ella es de diferente especie o las obligaciones son de hacer o de no hacer. No confundan la seña con la reserva inmobiliaria. La reserva inmobiliaria es cuando ustedes van a un inmobiliario y quieren comprar un inmueble, y entonces, a los efectos de que otra persona no venga y pretenda ese mismo inmueble que ustedes quieren comprar, al dueño del inmobiliario dice, te dejo tanto de reserva, ¿sí? Y una vez que se deja la reserva, bueno, se empezarán a negociar los términos del contrato, y esa reserva puede ser considerada como seña de acuerdo a cómo se haya estipulado y cómo se haya redactado el instrumento respectivo. Hay otras cláusulas que aparecen en materia de señas, y se las quiero mencionar para que tengan una idea, que es la famosa cláusula, la vamos a buscar por acá, como seña dada como principio de ejecución del contrato. Bueno, en ese caso, la seña viene a reforzar más que nada el carácter confirmatorio, porque si yo en un contrato, en un boleto de compraventa, digo que tal suma de dinero la doy como seña y a cuenta de ejecución del contrato, directamente yo ya no tengo más facultades de arrepentimiento. Sellé mi suerte, digamos, de una manera definitiva. ¿Dudas hasta acá de este tema? No, profe, todo bien. Perfecto. Vamos a ver un poco de extinción de los contratos. Bueno, dado que los contratos generan obligaciones para una o ambas partes, bueno, lo mismo se extinguen de acuerdo a cómo se extinguen las obligaciones. Y ahí yo les pongo en ese Power que los contratos pueden extinguirse por cumplimiento, obviamente las partes cumplen sus prestaciones, el contrato se extingue. Pueden extinguirse también por confusión, por transacción, por renuncia, por caducidad o por prescripción, en el caso de que haya que hacer una acción judicial derivada de un incumplimiento contractual. Bueno, eso tiene un determinado plazo. Si yo no ejerzo la acción jurídica en ese plazo, el deudor a futuro me puede oponer la excepción de prescripción y puede ganar el juicio. También los contratos se extinguen por nulidad, siempre y cuando la nulidad sea absoluta o relativa y requiera o cumpla con los requisitos que establece la ley. Y después tenemos tres institutos típicos contractuales que ustedes lo ven ahí, que son la rescisión, la resolución y la revocación. La rescisión es lo que nosotros llamamos distracto, los abogados llamamos distracto o acuerdo entre las partes. Por ejemplo, en un contrato de locación, locador y locatario deciden de común acuerdo rescindir el contrato. Lo mismo pasa en un contrato de compraventa, de mandato. Está contemplado en el artículo 1076 del Código Civil y Comercial Unificado. Y dependen de la voluntad de las partes, aunque si nada se dijo, se producen efectos para el futuro. Es decir, no producen efectos retroactivos. Razón por la cual, si yo, locatario, pagué, el locador no me va a tener que devolver lo que yo pagué como consecuencia de la rescisión bilateral. Este es un instituto fácil que no tiene mayores, mayores problemas de interpretación. Es lo que más sucede en la práctica. Por otro lado, tenemos la rescisión unilateral, que está contemplada en el 1077. ¿Qué nos dice este artículo? Este artículo nos dice que el contrato puede ser extinguido total o parcialmente por la declaración de una de las partes mediante rescisión unilateral, revocación o resolución en los casos en que el contrato o la ley le atribuye esa facultad.
Ahí yo le pongo en la transparencia o en el Power el ejemplo de un contrato de locación de obra. Las locaciones de obra son aquellos contratos que tienen por objeto la construcción de un determinado edificio, de una casa o de una determinada obra de ingeniería. En este caso, el dueño puede rescindir unilateralmente el contrato por su sola voluntad, que normalmente van a ser por problemas de tipo económico y no otros. En cuanto a los efectos, salvo pacto en contrario, al amparo del principio de la autonomía de la voluntad, no tiene efectos retroactivos, al igual que en la rescisión bilateral. La revocación. Aquí ya nos encontramos con una forma de extinción de los contratos que ya no es un acuerdo entre partes, ni tampoco algo que se da en todos los contratos, sino que se da normalmente en el contrato de donación. Y la revocación, conforme lo ven ahí ustedes en el Power, es un modo de extinción de los contratos, legislado en el 1077 del Código Civil, en donde por un acto de voluntad de una persona se deja sin efecto la liberalidad. Por eso yo le mencioné al principio de que será más en los casos de donación que en un caso de, digamos, locación o compraventa u otro tipo de contrato. Eso sí, la revocación no puede ser, incausada. Tiene que haber un motivo, una causa jurídica que la justifique. Esa causa jurídica que la justifica generalmente en las donaciones son los llamados incumplimientos del cargo o la llamada revocación por ingratitud del donatario. La palabra ingratitud es una palabra muy amplia y habrá que ver cada caso en concreto para saber si el donatario fue ingrato con el donante a los efectos de que se pueda revocar la donación o no. Entonces, revocación solamente, o por lo menos hasta donde yo conozco, y de acuerdo a mi leal saber y entender, es más que nada para los contratos de donación y no para otros. Bueno, la resolución. Aquí viene un lindo tema, un tema que ya estaba legislado en el Código Civil y Comercial de Desarfe, pero que acá se le da un poquitito más de vuelta de tuerca, pero que no difiere, digamos, esencialmente de cómo estaba legislado anteriormente. La resolución del contrato es la típica o el típico modo de extinción de los contratos, en donde se le acuerda a una parte la facultad de resolver de forma total o parcial frente al incumplimiento de la otra parte. Es decir, acá nosotros estamos frente a una parte que cumplió y a otra que incumplió. Vamos a poner el ejemplo de los fideicomisos al costo, de esos fideicomisos que ustedes ven por la calle, donde hay una obra de construcción y aparece el cartel del desarrollador inmobiliario, aparece el nombre del estudio de arquitectura, etcétera, etcétera, y ustedes dicen, qué lindo departamento, qué linda casa, qué lindo lugar, qué lindo barrio, bueno, quiero firmar el contrato, los efectos de adquirir este inmueble, que dicho sea de paso, todavía no está construido, está en construcción, o sea, estamos frente a lo que sería una venta de cosa ajena. Y entonces ustedes firman ese contrato de fideicomiso, firman sobre una futura unidad, porque ustedes lo que ven ahí en esos casos es un pedazo de tierra que todavía no tiene nada construido, pero como les viene bien por una cuestión económica, porque es un fideicomiso al costo, un fideicomiso en boca de pozo, y ustedes tienen los dólares necesarios para pagarlo, para empezar a hacer ese negocio, deciden firmar los instrumentos respectivos. Instrumentos que van a ser los contratos de fideicomiso, una sesión de boleto de compraventa, eso es lo que más se da en cuanto, digamos, a papelerío en esta clase de contratos. Pero ¿qué pasa? En esos contratos hay determinadas cláusulas, por ejemplo, que las obras van a empezar cuando se aprueben los planos por parte del gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires o por parte de las autoridades del gobierno de la provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Se firman, en esos contratos se pone que el futuro dueño va a tener inmueble, la posesión y el título de dominio en el plazo de 2 años. Y resulta ser que cuando se toma el plazo de 2 años, ustedes pasan por esa obra y esa obra no avanza. Y ustedes pusieron los dólares y fueron pagando, etcétera, etcétera. ¿Qué pueden hacer en esos casos una vez que se cumple el plazo? Bueno, ahí tienen distintas, como acreedores, tienen distintas soluciones.
o pueden pedir la resolución del contrato a través de esta vía. ¿Por qué? Porque ustedes cumplieron y la otra parte incumplió, ¿sí? O si no, pueden directamente iniciar un juicio de escrituración más los daños y perjuicios. Eso depende de cada uno de ustedes y de cómo quieran encarar, digamos, la solución al conflicto. Pero ese ejemplo yo se lo pongo porque se está dando últimamente y muy a menudo de que hay desarrolladores inmobiliarios que no son, digamos, que no tienen el expertise necesario para saber desarrollar esa obra, como podría ser el caso de, no sé, de Soros o de algún magnate que sabe construir y que sabe cómo manejar los tiempos. O, por ejemplo, el caso de Eduardo Constantini con Nordelta. Nordelta en este momento tiene muchos juicios de este tipo, muchos juicios de resolución de contrato porque se comprometieron a escriturar o a entregar la posesión y no cumplieron. Pero detrás de todo eso sabemos que está Eduardo Constantini, que tarde o temprano es el que paga los platos rotos de toda esta mala praxis. Entonces, la resolución, tenemos una persona que cumplió y otra que no incumplió. Esa resolución puede ser total o parcial, por lo cual, habiendo optado por una de ellas, no puede ejercer luego el otro, digamos, la otra forma de resolución. O sea, si yo pedí la resolución total, después no puedo pedir la resolución parcial y viceversa. ¿Alguna duda de esto? El artículo 1083, me estoy quedando sin tiempo, vamos a ir, me quedan 9 minutos, vamos a tratar de llegar lo más rápido que se pueda. Bueno, ahí tenemos el pacto comisorio. Ahí yo le menciono algunos artículos con la normativa legal. En 1083 ya lo vimos cuando vimos resolución contractual. Después, en 1084 me dice cuándo el incumplimiento es esencial a los efectos de la resolución, porque no todo incumplimiento puede dar lugar a la resolución por un llamado principio de conservación de contrato, el principio de la buena fe, etcétera, etcétera. Por eso que en 1084 le dice a ustedes cuándo un incumplimiento va a ser esencial a los efectos de que puedan solicitar la resolución del contrato. En los contratos se acostumbra a establecer este tipo de pacto comisorio, que en el artículo 1086, que yo le menciono ahí, se llama cláusula resolutoria expresa. Pero si no están mencionados, existe una cláusula resolutoria implícita, que está mencionada en el artículo 1088. Pero ¿qué pasa? En ese caso ustedes van a tener que mandar una carta de documento, cumpliendo todos los requisitos que establece dicho artículo. ¿Qué dice dicho artículo? Dice, la resolución por cláusula resolutoria e implícita e incumplimiento en los términos del artículo 1084. Si es parcial, debe privar sustancialmente de lo que razonablemente la otra parte pudiera esperar en razón del contrato. El deudor tiene que estar en mora, el acreedor tiene que mandar una carta de documento emplazando al deudor a que cumpla su prestación en un término no menor de 15 días bajo apercibimiento de resolución contractual. La resolución se produce de pleno derecho al vencimiento de dicho plazo, y por el 1089 se establece una resolución, digamos, ministerio de la ley, como dice. Es decir, acá hay una ley específica que dice, o la ley misma dice en determinados supuestos, cuándo un contrato va a quedar resuelto o no. O sea, que acá es la ley la que impone la resolución del contrato y no la voluntad de las partes. ¿Dudas hasta acá? Bien. Vamos a ver esto. La teoría de la frustración de la finalidad del contrato, que está mencionada en el 1090 del Código Civil y Comercial Unificado, es una teoría bastante interesante porque se viene aplicando mucho durante todo el año pasado como consecuencia de la pandemia y de COVID-19, y se aplicaba sobre todo en los contratos de locación. Muchas veces ustedes celebran un contrato con una determinada finalidad, y esa finalidad muchas veces no se puede cumplir por, digamos, cuestiones objetivas o cuestiones extraordinarias que no existían al momento de la celebración y ajena a las partes, y siempre y cuando ésta supere el riesgo asumido por la que es afectada, ¿sí?
Esta teoría de la fluctuación de la finalidad del contrato tiene un origen, digamos, inglés, es decir, se originó como consecuencia de distintas sentencias de los tribunales ingleses, allá a principios del siglo XX, cuando asumía el rey Eduardo VII como rey de Inglaterra. Para ver la coronación, no sé si alguien fue a Inglaterra, conoce Inglaterra y vio alguna coronación, había una serie de propietarios, o de inquilinos, mejor dicho, que habían alquilado determinados lugares para poder ver la ceremonia real. Por esas cuestiones que había, o por cuestiones, digamos, de la vida, o por cuestiones fácticas que no habían previsto esas partes al momento de firmar el contrato, esos contratos quedaron resueltos porque la finalidad no se había cumplido. Esto es, el rey Eduardo VII no había podido asumir, digamos, la primera magistratura del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Entonces esos contratos quedaron resueltos precisamente por un acontecimiento extraño, extraordinario, y que no se previó al momento, o que no se hubiera podido prever al momento de la firma del contrato. Fluctuación de la finalidad, bueno, ahí eso no lo vamos a ver porque no tiene mayor sentido. Lo que quiero ver un poquitito antes que me corte es la teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión es una teoría que fue legislada por primera vez en el año 1968 como consecuencia de la reforma al Código Civil de Venezuela. Ya en esa época, en el año 1968, había inflación. Y esa inflación, ustedes saben muy bien, porque seguramente lo estarán padeciendo en estos días, produce no solamente problemas sociales, sino produce un envilecimiento del valor de la moneda. Es decir, el peso no tiene ningún valor, ni como unidad de valor, ni como medida de cambio. Y en los contratos pasa esto, pasa que muchas veces la gente pacta en dólares, porque obviamente todos los contratos se hacen en dólares, y después se viene una gran devaluación, y entonces ese deudor tiene que conseguir más pesos para pagar la misma cantidad de dólares a la cual se había obligado al momento de firmar el contrato. Bueno, la inflación, ahí yo le pongo, es uno de los tantos males endémicos que tiene nuestro país desde hace más de 70 años. Para mí es un fenómeno monetario, que todo que dice que la inflación también es un fenómeno de costos. Lo cierto es que produce efectos o consecuencias tanto en el aspecto empresarial como en el aspecto contable y en lo jurídico. En lo contable porque obliga al ente emisor de los estados contables a ajustar por inflación, tema que lo saben muy bien, ahí yo le pongo la 6, de que no se puede exportar, o que exportar resulta caro e importar resulta barato. Y en lo jurídico, bueno, le voy a seguir admitiendo. En lo jurídico ya le dije que es un tema que produce que la contraprestación a cargo de una de las partes se torna onerosa por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles que no pudieron las partes prever en su momento. Está legislado en el artículo 1091, ahí le dice el ámbito contractual, contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente, si la prestación a cargo de unas partes se torna excesivamente onerosa por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes. Después se establece al final la forma y las vías que tiene esa persona para remediar esa situación contractual producto de la teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión no da lugar a la nulidad, sino que obliga a las partes a sentarse cara a cara y a readecuar el contrato y a volver a negociar. Ahí están los contratos, de los cuales se aplican. Hay una discusión si se aplican los contratos aleatorios o a los gratuitos. A los contratos de empresa, jurisprudencialmente no. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia del fuero comercial tiene dicho que las empresas o las sociedades de cualquier tipo que sea, como saben más que un profano, más que un ser humano, sobre cómo son o cómo es el fenómeno inflacionario, se supone que tuvieron que haber previsto determinadas consecuencias. Entonces, por eso que generalmente le rechazan las demandas cuando una empresa quiere reajustar o readecuar su prestación porque se vino excesivamente onerosa. Y en los contratos de larga duración, sí, estos son los contratos a los cuales se les aplica en mayor medida.
Ahí está, la vía disponible para plantear imprevisión, extrajudicial, judicial. La vía extrajudicial es aquella que acuden las partes de forma privada, se sientan, negocian, vuelven a renegociar y elaboran el contrato definitivo. En la más común, la vía judicial, digamos, en la más común, y es una demanda judicial o a través de una reconvención. La reconvención es un instituto procesal que implica una contrademanda, ¿sí? Nunca se puede reconvenir vía contestación de demanda. Bueno, esto es un aspecto procesal que es más para abogados que para contadores. Después se producen efectos que los habrá de determinar la sentencia. Ahí la sentencia va a decir si se resuelve el contrato o si se readecua el contrato. Bueno. Con respecto a la prueba de los contratos, me queda un minuto, voy a tratar de ser muy rápido. Prueba un contrato significa saber si se firmó un contrato, es decir, saber si hay un acto jurídico. No podés abrirlo, porque ahí colapsa, como la patayú, claro. Es un poco ese efecto. Es parte de la técnica. ¿Pueden cerrar el micrófono? Gracias. Le decía que probar un contrato significa saber si se firmó un contrato o no frente a una determinada situación de duda. Hay distintos medios de prueba. Los contratos formales se prueban con digamos, la forma que había impuesto la ley y no por otra. Hay determinadas situaciones en donde un contrato, digamos, puede no acompañarse a juicio debido a que es imposible conseguirlo. Y a veces saber qué quisieron decir las partes cuando firmaron un determinado contrato. Porque muchas veces las partes no saben redactar una cláusula o la redactan de una forma ambigua. Y eso puede traer algunos problemitas, ya sea para la parte débil o para ambas partes o para la parte no débil de la relación jurídica. Hay distintas clases de pruebas de los contratos y yo les mencionaba que en los contratos que necesitan ser probados por una determinada forma, bueno, hay que acompañar esa forma. Y si no se puede acompañar, bueno, habrá que ver por qué no se lo puede acompañar. Y el Código Civil le da algunas pautas a ustedes acerca de el motivo por los cuales no se pueden acompañar a veces esos contratos, ya sea por una imposibilidad física, ya sea por un problema de tipo moral, ya sea porque se están haciendo juicios entre los familiares y hay documentos o contradocumentos, porque determinados actos jurídicos fueron consecuencias de un acto simulatorio. Bueno, determinadas situaciones que el legislador ha tenido en cuenta y que permite a veces no acompañar la prueba del contrato cuando en realidad se lo tendría que hacer. Sigo admitiendo a todos. Ahí está. Medio de prueba. Medio de prueba tenemos instrumentos públicos, instrumentos firmados, privados, instrumentos particulares no firmados y la llamada correspondencia. Los instrumentos públicos son aquellos que emanan de un funcionario público, de una persona que tiene facultades para determinados actos, no de un empleado público, funcionarios públicos, que tiene competencia en razón de la materia y en razón del lugar. Por ejemplo, las partidas de nacimiento, las partidas de matrimonio, las libretas de uniones convivenciales, ¿sí? Las partidas, digamos, de defunción, que creo que ya le mencioné. Esos son instrumentos públicos porque están firmados por un oficial competente, que es el funcionario del registro civil, ¿sí? Lo mismo pasa con las actas que elabora la policía de la ciudad o la policía de la provincia de Buenos Aires en los casos de que una persona haya tomado de más o haya excedido, digamos, los límites permitidos para tomar alcohol, lo que se llama el control de alcoholemia. Otro instrumento público son las actas que firman funcionarios de AFIP, funcionarios de AGIP, funcionarios de ARBA, cuando van a realizar una determinación de oficio a una determinada empresa para saber si se pagaron bien o no los impuestos.
Los instrumentos privados firmados son los que firman ustedes cuando van a, o yo, cuando vamos a firmar un contrato. Son privados porque no hay ningún funcionario público y están firmados por las partes. Esa firma puede hacerse en presencia de un escribano o no. Si se hace en presencia de un escribano, se dice que la firma tiene fecha cierta, razón por la cual ese acto o ese instrumento privado puede ser oponible hacia los terceros. Y los terceros no van a poder decir nada, ni van a poder alegar de que es nulo, de que es anulable o que no tiene validez legal porque fue hecho, o la firma, mejor dicho, se pasó ante un escribano público. Esa firma no le da el carácter al instrumento privado de un instrumento público, ¿sí? Sino que le da fecha cierta, nada más. El instrumento particular no firmado puede ser un WhatsApp, un video de YouTube, por ejemplo, una correspondencia vía mail, vía Telegram, es decir, todo aquello que representa una imagen, pero que no es firmado por nadie. Una cosa que le quería mencionar respecto a los instrumentos privados firmados es que la firma puede ser firma hológrafa o firma digital. Ténganlo muy en cuenta porque la firma digital está muy en boga hoy en día, por lo menos para nosotros los abogados, como consecuencia de que no podemos ir a tribunales todavía, no podemos firmar escritos por el tema de la pandemia. Y por último, la correspondencia. Bueno, la correspondencia puede ser epistolar o puede ser, o la más común, la correspondencia por WhatsApp. Acá rigen los principios constitucionales en materia de privacidad y derecho a la intimidad en materia de correspondencia. O sea, yo no puedo exhibir una correspondencia. Si yo le mando un Telegram o un WhatsApp a una determinada persona, hombre, mujer o de género que fuere, esa persona no va a poder reproducir frente a redes sociales esa correspondencia sin mi consentimiento. En estos momentos hay muchos fallos que están saliendo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el tema de los Facebook y de todas esas imágenes que aparecen en las redes sociales sin consentimiento de la persona. Voy a ver si le traigo un fallo interesante que salió de la Corte Suprema de Justicia respecto al tema de la ex modelo Valeria Massa, que parece que la Corte no le dio bolilla, digamos así, digámoslo en un término coloquial, respecto de que de las redes sociales se bajaran determinadas imágenes que afectaban a su derecho a la intimidad, o a la identidad, o a la integridad, como ustedes prefieran llamarlo. Bueno, dado que se nos acaba el Zoom y ya estamos cerca de las 6:30, seguramente ustedes deben estar cansados de escuchar estas clases aburridas, seguramente. Muchas gracias. Así que voy a volver a estar el lunes que viene, salvo que el doctor Irigoyen tenga algún problema, y creo que el lunes que viene empezamos con la parte ya de empresa. Lo que quiero hacer la pregunta, si fui muy rápido, parece que no, porque generalmente los alumnos me dicen, va muy rápido, bueno, disculpa desde ya, por supuesto, pero traté de darle lo mayor de la parte general de los contratos, que me parecía importante. Igualmente saben ustedes que vamos a hacer una clase de repaso antes del primer parcial. Lo que yo digo acá más o menos coincide con lo que dice el libro, palabras más, palabras menos, es decir, esto está actualizado al día de hoy, o sea, no se preocupen tanto por el libro, pero tengan en cuenta de que la última palabra la tiene el libro o el Código Civil y Comercial Unificado, y no estos powers. ¿Sí? Listo, genial. ¿No? En realidad lo meto, a ver, el otro día escuchaba, no sé si por radio o por televisión, que en Finlandia, que es obviamente la cuna de lo más top de la educación, eso ustedes lo saben muy bien, el tema, a ver, en las escuelas primarias de Finlandia, ¿saben cómo se enseña el tema del medio ambiente? Se lo enseña como un fenómeno, ¿sí? Los profesores dicen, bueno, vamos a estudiar este fenómeno. O sea, acá creo que no vamos a tomar un parcial a desarrollar, eso ya es de la época medieval, digamos. Entonces, que a ustedes les gusta más desarrollar, bueno, porque escriben, bárbaro, pero nosotros acá, creo que los últimos parciales del primer cuatrimestre fueron múltiple choice. Yo no los hago los parciales, los hace el doctor Irigoyen, pero creo que fueron preguntitas. Es más, a mí me gustaría tomar algún casito práctico, no sé, darles a ustedes
un contrato y que ustedes adivinen de qué contrato se trata, y que de acuerdo a eso, digamos, digan qué institutos se aplican o qué institutos no se aplican. Pero finalmente tomamos un choice. Generalmente, no sé cómo será este cuatrimestre. Y obviamente calculo que ustedes son muy inteligentes y van a probar todos. No, por nada. ¿Alguna otra sugerencia, alguna otra duda, miedos, temores? Yo, profe, una sola. Rigurosamente hay que tener en claro los números de los artículos o... No formamos loros. Mire, yo ya tengo bastantes años en el país, no lo voy a decir, pero bueno, imagínense los años que puede tener. Me están viendo algunas canas ahí por la foto, por el Power, por el video. Está muy de moda ahora la palabra liberal. No sé si me explico. Liberal significa, a ver, no es como lo plantean algunos políticos. Liberal significa respetar la división de poderes y que el Estado se dedique a la educación, salud, seguridad y justicia. Eso es el liberal. Hay un liberal que es, digamos, entre comillas, el padre de Milei, que es una persona que yo lo he escuchado y leído muchos libros de él, y lo he ido a escuchar a Cuba, sede de Viamonte. Cuba es el club de rugby, que tiene una sede en Viamonte. Muchas veces, ante la pandemia, los días lunes se hacían ateneos con entrada libre y gratuita, donde iban determinadas personas de la política o de la cultura. Una vez fue Ricardo López Murphy, otra vez fue Marta Mercader, etcétera, etcétera. Pero una vez fue una persona que se llama Alberto Menegas Lynch, que es el padre, entre comillas, intelectual de Javier Milei. Bueno, ese es un liberal. Y Alberto Menegas Lynch es abogado. Y una vez dijo que los abogados de la República Argentina somos loros, porque repetimos como si fuéramos un loro los números de los artículos, de los incisos y de los subincisos. Y en el año 1979, cuando yo di la primera materia en la Facultad de Derecho, el titular de la cátedra me bochó la primera materia, porque decía que yo repetía de memoria las cosas. Bueno, acá no le vamos a tomar artículos de memoria, porque ustedes van a ser contadores y administradores de empresas. Queremos que sepan, o estos artículos, o estos powers, yo se los doy para ubicarlos a ustedes, para que ustedes tengan una ayuda a memoria, digamos. Pero a nosotros nos va a interesar que ustedes nos digan para qué sirve la teoría de imprevisión. Porque cuando ustedes se reciban de contadores y administradores de empresas, van a seguir teniendo inflación. Porque la inflación de hace 70 años no se soluciona de la noche a la mañana. Entonces, si ustedes de acá no salen sabiendo bien para qué sirve la aplicación de la teoría de la imprevisión, bueno, puede ser que no los tomen en una empresa, o que los echen de una empresa, o que pierdan clientela. O sea, artículos no tomamos de memoria, tomamos más que nada la parte conceptual. Ok, profe. Era eso más que nada. Gracias. Perfecto, no por nada. ¿Alguna otra duda, sugerencia, insultos? No, profe, yo lo que estaba pensando más que nada, viste que en un momento le pregunté sobre que había algunas diferencias con el libro, ¿no? Sí. Pero después me estuve fijando y lo encontré, pero lo decía de otra forma. Simplemente es eso, ¿no? O sea, que si me guío del libro, digamos, para estudiar, estaría bien. Sí, por supuesto. El libro, y si quieren un código civil a la derecha o a la izquierda, mejor todavía. Dale, genial. Muchas gracias. Igual, profe. Sí. El libro me parece como que, bueno, es derecho, ¿no? Pero habla con palabras mucho más complicadas. Capaz que acá en la clase se puede entender un poco más. Sí, puede ser que sea un poco más. Ese libro fue hecho, a ver, el anterior titular de la cátedra, bueno, lo sacó, fue la segunda reimpresión. Bueno, ahí creo que el doctor Irigoyen hizo la parte de contabilidad. Sí, está hecho en términos jurídicos, pero no tan, digamos, como de abogado. Esta es una materia jurídica, más que nada. Jurídica que nosotros se las enseñamos a ustedes para que les sirva de herramienta para el ejercicio de la profesión de ustedes. No van a salir abogados de acá, a pesar de que yo tengo que reconocer con mis 35 años de ejercicio de la profesión del derecho, de que los contadores
tienen un razonamiento mejor que el que tenemos nosotros los abogados, porque no solamente saben derecho por estas materias, sino también que saben los temas impositivos y los temas de números. Y en eso nosotros los abogados todavía estamos en pañales o estamos en la época de las cavernas, digamos. Inclusive ahora que se habla mucho del marketing digital y de la inteligencia artificial y de la abogacía 4.0, nosotros no sabemos vender nuestros productos, cosa que sí saben hacer ustedes. Así que no les obliga, esa es la verdad y esa es la realidad. ¿Alguna otra duda, sugerencia? Y ya no vamos a poder omitir más. Magalí Castañeto, porque termina la clase, no sé. Sí, 47 participantes, empezamos. No, ya ni me acuerdo con cuántos empezamos, pero. ¿Alguna sugerencia más? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Si Yo no, profe. Perfecto. Entonces yo dejo de compartir pantalla y nos vamos. Muchas gracias, hasta el jueves. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Gracias. A ustedes.